El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. The revolution will not be televised. La revolución no será televisada. Es una icónica frase acuñada por el poeta y músico Gil Scott Heron en su famoso poema musicalizado de 1971. Parece que estoy descubriendo a este señor de 50 años después, porque en el episodio de La Luna también os leí un poema de él, Blanquito en la Luna, no sé si os acordáis. Debe ser que más de 50 años después, la humanidad occidental seguimos en las mismas. Bueno, pero vayamos al de hoy. Heron explicó en diversas entrevistas que la verdadera revolución ocurre a nivel individual. La gente debe cambiar su forma de pensar y actuar antes de poder transformar la sociedad. Un proceso íntimo y profundo que ninguna cámara de televisión puede captar. La participación es obligatoria. La canción denuncia la pasividad y la superficialidad de la sociedad moderna frente a los problemas sociales y políticos. Nos recuerda que el verdadero cambio no se producirá en la comodidad de nuestros hogares, sino en las calles, en la acción directa y en la participación activa. Voy a leer una adaptación de Fundación Robo. Fundación Robo es un proyecto colectivo musical español inspirado en el grupo de escritores italianos Wu Ming, que en chino significa anónimo. Fundación Robo nació en 2011 con el objetivo de publicar canciones de protesta de descarga gratuita, priorizando el mensaje y el trabajo colaborativo por encima de la fama individual de los autores. Bueno, pues vamos con la letra de Fundación Robo, aunque también esta canción ha sido versionada, yo es la que conocía, de Molotov. No podrás quedarte en casa, la revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando a encender y apagar, ni dormirte en el sofá, ni correr a coger más cerveza en los anuncios, ni recibir la noticia en el iPhone, ni comentar ningún titular, porque la revolución no será televisada. No te hará dormir mejor, ni te volverá más delgado ni más guapo. Tus arrugas no se irán, ni verás tu pelo brillar mucho más. No podrás quedarte en casa, la revolución no abrirá los telediarios. No vendrá después del fútbol, ni saldrá en las crónicas de sociedad. La revolución no será televisada. Un viernes más nos encontramos alrededor de nuestra hoguera en las profundidades de Radio Enlace, la emisora comunitaria de Hortaleza, esperando compartir con vosotras otro ratito de charla, en la que, como siempre, opinaremos de lo divino y de lo humano. ¿Vamos a ello, comadres? Ya que descubrimos el otro día la palabra. Claro que sí. Por supuesto. Somos Ana, Lucía y Morgan, pero en nuestra hoguera, que encenderemos una vez al mes en esta misma franja horaria, tercer viernes de mes a las 0:30 horas, queremos contar con todas vosotras, porque sin oyentes que nos arropen, nada de esto tendría la misma gracia. Y ahora damos paso a nuestra primera sección, Charlas junto a la hoguera. No es un espacio para debatir, sino un refugio cálido donde nos sentamos como amigas alrededor del fuego, dejando que las brasas nos iluminen el rostro mientras la noche se estira y las palabras fluyen sin prisa. Y si alguna chispa prende también en vosotras, podéis seguir alimentando este fuego a través de nuestras redes, compartir vuestras reflexiones o lanzarnos otros temas que queráis traer a nuestro círculo, porque ningún fuego se mantiene vivo en soledad. Nos encontraréis en redes como El Caldero Mágico FM o en nuestro correo electrónico calderomágicoresponde@gmail.com. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante que nos ha propuesto nuestra queridísima Morgan. Cuéntanos un poquito. Pues sí, la propuesta es hablar del miedo, no solo como emoción, aunque también, sino además en su faceta que he llamado lúdico-estética. Vamos a empezar con la definición para saber en qué ámbito nos estamos moviendo. El miedo es una emoción básica y natural de supervivencia provocada por la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Su función principal es alertarnos y prepararnos para reaccionar rápidamente, bien sea huyendo, luchando o nos paraliza en otras ocasiones, siempre ante una amenaza.
¿Cómo funciona en el cuerpo? Pues eso nos lo va a contar Ana. Bueno, así muy sucintamente, cuando nos asustamos, el cuerpo activa sus mecanismos de supervivencia, como ha dicho Morgan, y la amígdala cerebral desencadena una respuesta inmediata que libera unas sustancias químicas como la adrenalina, dopamina y endorfinas. Primero la adrenalina acelera el ritmo cardíaco, aumenta la energía y agudiza los sentidos. Y luego la dopamina y las endorfinas generan sensaciones de euforia, bienestar y alivio una vez que pasa el peligro inmediato. La fascinación por el miedo es una paradoja humana en la que nuestro cerebro busca activamente situaciones terroríficas porque al saberse a salvo transforma la respuesta de supervivencia en una intensa descarga de placer y euforia. Por eso luego hablará más seguramente de por qué nos gustan las pelis y de terror y esas. Además, ese miedo controlado de pelis nos ayuda a aprender a gestionar esa emoción para cuando el peligro sea real. Pues hasta aquí la parte más obvia o más conocida del miedo. Igualmente conocido es que el miedo ha servido para alimentar lo que es un auténtico género, tanto literario como cinematográfico, incluso me atrevería a decir musical, o al menos la parte de oscuridad que tiene. El miedo ha estado presente en pelis y en relatos desde que podemos recordar. Históricamente se remonta a la antigüedad, dando lugar a lo que con el tiempo se ha llamado el género terror. Empezó siendo, en distintas épocas ha tenido, otros apellidos como género gótico, relatos de fantasmas y demás, pero bueno, en conjunto lo llamaremos el género terror. Entonces nos planteamos, después de haber oído en qué consiste la emoción, qué gusto o qué placer puede encontrar los humanos, cómo explicamos que disfrutemos tanto de películas, de libros, de incluso de juntarte con los amigos hablando de temas similares. Cuando se llevaba el espiritismo a finales del 19, también se convirtió en casi una religión. Bueno, de hecho mucha gente lo practicaba en ese sentido. Yo creo que por un lado es lo que comentaba Ana de la emoción y el contraste, o sea, nos hace estar tremendamente vivos, nos activa, nos proporciona esa sensación, no sé si de euforia, pero al menos como de emoción. Pero yo creo que también tiene otra faceta, y es que quizá a veces puede ser una estrategia. Quizá convertir los terrores en ficción pretende alejarlos de nosotros y de nuestra realidad, haciéndolo algo que ocurre en la ficción y no puede ocurrir en la realidad. Como si pudiéramos alejarlos así lo suficiente como para verlos y estudiarlos, parapetados tras un libro o una pantalla y desde la seguridad del sillón y la mantita. Por otra parte, el terror, como género y como sensación, como emoción, tiene también una parte estética. Yo hice una presentación que lo llamé La vampira y la estética del terror, y elegí el vampiro precisamente porque me parece como de los personajes, de los monstruos, vamos a decir, del terror, uno de los más icónicos en cuanto a este aspecto estético. El vampiro se ha ido transformando a lo largo del tiempo desde ser un mito de una criatura espantosa que se alimentaba de sangre y demás, y luego diferentes escritores o artistas o así lo han ido dotando de características diferentes, tipo pues aristocrático, ligándolo mucho con el atractivo e incluso el erotismo. Y yo creo que eso es posible porque, de alguna manera, este terror, esta fascinación por lo oscuro, por lo oculto, incluso por lo malsano, lo malvado, entronca perfectamente con una parte del ser humano que existe, que está ahí también y que tiene pues eso como toda la vigencia. Es como la sombra, la oscuridad, la parte del deseo, del impulso que nos negamos a admitir abiertamente, y aquí encuentra pues como su cobijo. Una parte, por otro lado, que también nos nutre y es capaz de darnos como el sustento o el alimento para generar obras de lo más variadas. O sea, es como que la luz no podría existir sin la sombra, y de igual manera me parece como un terreno súper fértil lo que está en la oscuridad, lo que es más inconsciente, lo que es más profundo, más atávico también, porque nace eso de lo más primitivo y lo que es inherente al ser humano, tanto como lo otro que igual es más fácil de reconocer, ¿no? La bondad, la luz y demás. No sé qué pensáis sobre esta parte. A mí esto es un tema que me fascina y yo siento que hay una parte incluso primaria, ¿no? Como
Me imagino a las personas que vivían en cavernas en torno al fuego teniendo muchísimo miedo de la oscuridad, porque era real que ahí se escondían los mayores peligros. De la misma forma que ahora, pues yo misma cuando estoy sola en casa de noche me da un poquito de miedo, ¿no? Cuando estoy yo sola en casa también me da un poquito de miedo esa oscuridad en la que se puede esconder algún peligro que acecha. Pero claro, este peligro ya no es un león, este peligro ahora es un poltergeist, un fantasma. Y estaba pensando que una vez me dijiste tú, Morgan, y lo he pensado muchas veces, que la gente que tenemos más imaginación somos las que tenemos más miedos nocturnos y más miedos. Sí. Y hasta qué punto no es precisamente eso, como el género terror, como un campo común en el que todos verbalizamos, digamos, nuestros terrores y como que los domesticas un poco, ¿no? Porque ya ese miedo que tienes tú, que es muy personal, pues lo compartes con otra persona, le das forma de película o un relato o... No sé, a mí me encanta el género terror. Seguramente algo leí, pero ya no me acuerdo. Y esto es desde siempre en el ser humano, tener pesadillas. Las pesadillas son una manera de gestionar el miedo real que tenemos durante el día. Entonces es algo que es desde siempre. Y yo os iba a hacer una pregunta. ¿Qué os parecen los cuentos infantiles de toda la vida, que casi todos son terroríficos? ¿Por qué? ¿Por qué lo son? Sí. Bueno, hay muchos estudiosos. Para leccionar, sí. Para una moraleja de que no hagas Hay ciertos estudiosos de los cuentos que además ahora todos domesticamos los cuentos, o sea, no sé cómo se llama, que se hacen como muy neutros, muy light y todo, porque parece que a nuestros niños no les podemos enseñar esto. Pues hay ciertos estudiosos que de los cuentos que los consideran lecciones de vida, auténticas lecciones de vida, pero no ya solo de lo evidente, pues yo qué sé, Caperucita, no vayas al bosque porque ahí pueden acechar alimañas, sino también como contenidos psíquicos. Entonces, de alguna manera, los cuentos reflejan arquetipos, era como la forma que tenían de explicar conceptos, lo que hablábamos el otro día, conceptos súper complejos que han sido capaces, los antiguos, de explicar de manera aparentemente sencilla. Entonces, el lobo, el no sé qué, el impulso también podía ser para prevenir a las mujeres de no te aventures, no seas curiosa, ¿no? O sea, diferentes lecciones. Pero desde el punto de vista psíquico y arquetípico, cada parte del cuento, cada personaje, representaría una parte del propio ser humano, de la psique. Y entonces serían como las instrucciones para llevar una vida plena, para desarrollarte, para no sé qué, pues son como la receta puesta en forma de cuento. Y analizado así, yo siempre os comento un libro, el de Mujeres que corren con los lobos, y la autora, que además es psicoanalista junguiana, pues ella además es contadora de cuentos y es así, ha hecho etnóloga y todo, y tiene varios analizados, que me parece a mí muy interesante, otro día podemos comentar alguno concreto, y visto desde su punto de vista son como la sabiduría que irías legando a las generaciones a través de los cuentos, que encima normalmente los contaban las mujeres, que me parece también algo curioso, ¿sabes? Igual que se gestan hijos, ideas y tal. Es que después de tu reflexión, Laura, da como cosa hablar, ¿no? No, porque justo es un tema de eso que estoy muy obsesionada. Sí, yo siempre los he pensado en los cuentos de antes, ¿no? Porque yo en mi casa como que siempre hemos ido heredando muchos libros de la iglesia, pues de gente que nos quería y los donaba, Entonces sí que he tenido que leer mucho libro, yo de niña, en el que Barba Azul colgaba a las mujeres como jamones. Es mi marido. Por ejemplo, yo recuerdo el cuento de Barba Azul que tenía a las mujeres colgadas como jamones y no sé dónde, que tú de niña tampoco lo vives con incluso me da más miedo de mayor, ¿no? Porque entiendes que es una realidad al final. Entonces, pues eso, ¿no? Como que es un pequeño contacto con estas cosas. Sí. Justo el cuento de Barba Azul es uno de los que analiza Clarisa, y ahí, a nivel psíquico interior, pues Barba Azul representaría una fuerza innata también en todos los seres humanos. Ella lo llama el depredador. Sería también como la parte oscura, la parte de muerte, que acecha, y con la pérdida de inocencia es cuando eres capaz de reconocer al depredador y enfrentarte. Y eso me viene muy bien para una cosa que iba a decir, que también me parece que la atracción, porque
por ejemplo, el miedo a la oscuridad es bastante innato y además les pasa también a los animales, es normal. Cuando tú no ves, te pueden, lo que has comentado tú, te acechan más cosas. Entonces, ¿por qué, ya que es un miedo innato, por qué tendríamos interés? ¿Por qué nos debería gustar el someternos a eso, ¿no? Y yo creo que se explica un poco por la parte esta, que decíamos, igual que la dualidad de oscuridad, de luz, la parte de muerte y la parte de vida. Y además es un tópico que los románticos lo sacan ya como en su máximo esplendor, pero existe de antes. Está lo de la muerte de la doncella, todos estos, como un leitmotiv. Freud lo llamaba el eros y el tánatos, el impulso de vida y el impulso de muerte. Y teniendo en cuenta que eso existe, o sea, el ciclo de la vida es así, ¿no? Crecimientos y decrecimientos, nacimientos y muertes, pues yo creo que sería eso, como de alguna manera comulgamos con esa parte de muerte y a lo mejor lidiamos con ella, también como decía Ana, que es una forma de enfrentar lo que decías tú de las pesadillas, Sí, eso me he leído. que podría ser. O sea, me enfrento a eso en la ficción, que además a una cierta distancia, que no me afecta tanto, y lidio con eso, lo resuelvo. Como si haces ejercicios de matemáticas, pues tú estás resolviendo la gestión de esa emoción o cómo resolverlo de esa manera. ¿Y cómo enmarcaríais, por ejemplo, el auge tremendo que ha tenido en los últimos años el género del true crime? Que lo he dicho antes y en realidad sí que me interesaría conocer vuestra opinión, porque el true crime en general es un género que va como de contarte casos de asesinato más o menos terribles, que en una proporción, me atrevería a decir, del 80% son asesinatos a mujeres que incluyen cosas terribles, ¿no? Y las consumidoras principales somos precisamente las mujeres. Ah, sí. A mí no me gustan mucho. A mí nada. Es una barbaridad. Yo he de reconocer que me lo pongo a veces para fregar, pero en concreto llevo muy mal cuando las víctimas son mujeres, porque siempre son las víctimas mujeres. Sí. De hecho, casi que me alegro cuando no lo son. Y me pregunto por qué, porque además es una realidad que somos nosotras. Un poquito de no me pasa a mí. O precisamente un poquito de Pues vivir puede haber algo así. Claro, nosotras vivimos con un miedo constante, ¿no? O con una realidad. En estos últimos años, además, es que está muy mal la cosa. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona, además, que me considero muy miedosa de estos temas. Sí. Y tiene que tener algún sentido psicológico que escuche podcast de esto. Yo sí sé, por ejemplo, a una de mis hijas le fascina también. Yo me acuerdo, a mí no me gustan, me pasa como a Ana, pero me acuerdo que había un concurso de relatos cuyo tema era asesinos, no sé qué, o sea, históricos, eso, o sea, que eran reales. Y entonces yo quería escribir y me puse a investigar. Normalmente me documento de algo para a ver luego qué surge. Y empecé a mirarlo, que quizá hace muchos años, a lo mejor de joven, me pudo llegar a interesar, pero en ese momento, llegó un momento que me resultaba como tan desagradable meterme como en la mente de alguien que ha hecho eso, que es lo que en parte fascina del género, ¿no? Como conectar gente que estudia, empezaron los de cuántico con lo de los perfiles psicológicos de asesinos, y eso es una de las partes que engancha de los podcasts estos. Pues yo empecé a pensar y digo, ¿por qué voy a dar yo mi tiempo? ¿Por qué voy a conectar con esos enfermos o esos monstruos pudiendo hacer otras cosas? Pero fue como de repente una elección consciente. O sea, como que todo te empuja y de pronto, quizá por el momento vital en que estaba, pues decidí, o sea, como voluntariamente, vamos a decir, premeditadamente, conscientemente, que no iba a dar mi tiempo, mi energía a eso. Entonces, no sé, creo que nos fascina como también todo lo anómalo, todo así, tienes un cierto enganche. No es mitad morboso. Eso, el morbo, no daba con la palabra. Mitad morboso, mitad que no te va a pasar a ti. Y también, yo cuando digo que no me gusta, no es que no me haya leído cosas, sí, cuando hay noticias de ahí del señor ese que era austríaco o algo así, que tuvo a una hija, no sé cuántos años, pues claro que me lo leí. Tantos hijos, y tuvo hijos con la hija y la tuvo ahí 20 años metida en un sótano. Sí. Es como hasta dónde llega la perversión humana, que te parece inconcebible, pero por eso te fascina un poco, ¿no? Es como es lo que puede como llegar el que ser humano como el que estudia un bicho desconocido. Sí, total. Es que en realidad yo no entiendo que haya gente tan mala. Es como, puede ser un poco que no eso, lo entiendes, no entiendes como que tú consumes este contenido
pero es un poco ficción. Es como, es tan... a lo mejor ese es el punto realmente, que de adultos es esto y de niños puede ser un cuento un poco más macabro, que es tan inconcebible que necesitas como... no sé. La cosa es que desde los temas policiales o lo que decía yo de los perfiles estos de Cuántico y tal, que bueno, se hace en todas partes, para entender y poder capturar a determinados asesinos, la gente se ha tenido que meter en su psicología, en su mente y demás. Y es verdad que en muchos casos han tenido historial de abusos, violencias y demás. Pero ya, claro, llega un momento que dices, si tú te metes tanto que llegas a empatizar con ese ser y llegas a entender, no a justificar, pero sí a entender lo que sea, a mí me parece tan peligroso, no sé, yo creo que corres un poco el riesgo de... No sé, pero si de pequeño te ponen Hansel y Gretel, pues no sé, piensas que... no sé. A mí es que lo de los cuentos que decís que es como un poco ejemplarizante o para aprender algo. Sí. O sea, una señora bruja que secuestra a unos niños en el bosque para comérselos, en fin. Es casi lo mismo que el austríaco este. Claro. Lo que pasa es que al contarlo como cuentos, les estás diciendo... niños de 5 años. Que luego la matan, la tiran al fuego. Ellos, como no consiguen comérsela, la engañan y la matan. O sea, es todo... Que yo no sé si sería capaz de matar a una persona que me quiere matar. Que decir, en el momento a lo mejor de un forcejeo sí, pero no de plan... pensado. Justo, no maquiavélicamente, o no es maquiavélico, pero civilinamente no sería capaz de urdir un plan para matar a una persona. Pues a lo mejor es lo que permanece de lo primitivo, pero en este caso hasta saludable. Es decir, la sociedad nos domestica, bueno, muchas veces fenomenal porque nos Otro día socializa. podemos hablar de este tema, Eso es. porque fenotípicamente los seres humanos tenemos todos los rasgos de los animales domesticados. Otro día lo hablamos. Sí. Y yo últimamente, es lo que somos. claro, y yo últimamente pienso mucho que a las mujeres nos domestican en exceso y nos enseñan a ser amables a toda costa, y entonces pierdes el instinto de que si a ti te va a atacar alguien, tú ahí no puedes hablar con amabilidad y no perder las formas y no demás. Entonces, yo creo que a lo mejor ese tipo de cuentos, en según qué contexto, porque ahora les cuentas a los niños y dices, madre mía, a ver si el niño se me va a hacer asesino. O sea, ahora tenemos tanto miedo de que hay contenido que no puede ser para niños, pero en otro entorno yo creo que a lo mejor es también una forma de desarrollar el instinto de supervivencia. Que por otro hay que controlarlo socialmente, pero luego te da herramientas, y desde el punto de vista, si lo concebimos como algo interno, tú estás acechado pues por una serie, yo que sé, de complejos, de conflictos, de creencias impuestas desde fuera que te están constriñendo. O sea, imaginemos que todo fuera metafórico, que los niños han sido capturados por algo y entonces lo que te está enseñando es que tu ingenio y tu fuerza y no sé qué puede vencer esa parte que te acecha. Visto así, me parece una lección. De hecho, según lo estabas diciendo, he pensado, o no, o en realidad literal, porque tú al final estás enseñando a los niños a respetar a las personas mayores y a que tienen que obedecer a sus mayores, etcétera, etcétera, y a lo mejor es súper importante que exista un escenario ficcionado en el que esta persona mayor no te está tratando bien y te tienes que defender. Y tu instinto tiene que leer que si será una persona mayor, pero si es no sé qué y no sé cuál, pues no es. Porque ¿cómo le explicas tú a un niño que sí, que tiene que ser bueno y respetar a los mayores, pero que también su integridad física es importante? Da miga este tema, ¿eh? Además es la casita de chocolate. O sea, les atrae la bruja, pues como lo que decían de los caramelos en el colegio. O sea, que tampoco está de más prevenirles, sí. Tenemos que hacer un día un especial cuentos. Sí, es verdad. Muy interesante. Y además tengo a la autora perfecta. Pero esta es ficción, no analiza nada. Se llama Angela Carter y tiene un libro que eran todo revisitaciones que también se ha llevado muchísimo una época, revisitaciones de cuentos clásicos. Yo estaba pensando, cuando tú has hablado de la violencia, que sobre todo, y en las películas, libros y demás, casi siempre la víctima es una mujer. Y hablaban que los asesinos en serie normalmente asesinan a alguien de su propio sexo. O del sexo contrario. Eso justo. Se me ocurren muy pocos. Según lo decía, he visto las asesinadas son mujeres, pero los asesinos son hombres. Eso es, según lo decía, o sea, en general. Del otro contrario. Sí, y nosotras matamos también hombres en general. Y a mí me parece bien. Pero eso es en defensa propia. 100%. Eso. Bueno, pues hablando de eso, me venía a la mente un tópico que a lo mejor es súper conocido, pero yo lo he descubierto relativamente hace poco, que se llama la mujer en la nevera.
Sí, ¿verdad? buenísimo, interesantísimo. Es Cuéntalo. guay. Pues viene, el término lo acuñó una feminista que no recuerdo el nombre, lo buscaremos para ponerlo en redes. Y era, el primer caso es de ¿cómo se llama? Un cómic de estos de superhéroes, al que el villano de la historia lo que hace para atacar al protagonista masculino, que es el superhéroe, pues es que asesina a su novia, pero además la descuartiza y la mete en la nevera. Entonces la estudiosa esta lo que vio que es como un tópico que se repite en un montón de obras de ficción y que al final siempre reproduce, o sea, la mujer es como el mero accidente y además eso, muertes como muy brutales, muy exageradas, es un mero accidente, su existencia solo sirve para que el protagonista masculino, pues yo qué sé, emprenda la acción, se desarrolle, se transforme. Sí, de hecho es el tópico de la mujer del detective, ¿no? Como que Sí. mi pareja y yo siempre que estamos en la playa o lo que sea, grabamos vídeos de la mujer muerta del detective. Rollo en ¿cómo se llamaba? True Detective, cosas así, que siempre hay como una mujer que te quería mucho, que era muy buena, que era perfecta, que tienes vídeos con ella así con las sábanas blancas y con la cámara que gira y en la playa Sí. el viento, y esa persona ha sido asesinada y eso impulsa toda la trama. Claro. Pero nosotras solo No estamos pinta ahí un nada. poco de... Claro. Pues o de decorado. madre o... Sí, de decorado Decorado literal. macabro. Sí, sí. Además se llegaba a comentar que tanta violencia ejercida contra la mujer en pelis era como, o en series o da igual, era como normalizar también de alguna forma. Y yo creo que lo es. Creo que es por una parte consecuencia de una realidad, que es que eso es lo que hay, Sí, y por otra parte creo que efectivamente lo normaliza. claro. Sí, como un círculo vicioso. Y luego, dentro del género terror, que hay un montón de variantes y tal, Ujú. a mí no me gusta el slasher ni esto, lo de los asesinos estos, tipo Viernes 13, La Matanza de Texas, que además es todo como muy sangriento y tal. Yo Pues reconozco... a mí alguna de esas sí me gusta. A mí alguna también. Sí, fíjate, pues a mí esa no. A mí precisamente La Matanza de Texas sí. Hay algunas Sí. tipo gore Sí, que es tan... Justo iba a hacer ese es tan matiz, sí. explícito sí. que sí me gustan. Pero Uy, es a como, mí al revés. es como estéticamente. Es que hay no algunas sé. que es como sí. que el género disfruta del género, Sí. entonces es una sangre que además no es muy realista, son Ya. unos asesinatos que no son nada realistas, Súper exagerado. es exagerado, es casi sí. de broma. Sí. Yo llevo casi A mí sí peor, me fíjate, las películas normales y corrientes en las que de repente los protagonistas se ponen a matar mercenarios y ahí mueren en una escena 30 personas. Y tú dices, pero esta gente tendrá madre, ¿sabes? Y acaban de matar a 30 personas sin cara. Yo eso lo llevo peor. Y Sí, se han quedado yo tan no. tranquilos. A mí también me pasa con las películas americanas Pues- estas, y tan tranquilos. Y me ¿sabes? pasa Que de en la verdad, película Ya. nadie habla en ningún momento de que se han cargado, y además son los héroes, los protagonistas y tal, y se han cargado a mogollón de peña y nadie Sí, habla de una eso, aldea ¿sabes? entera. Importa un bledo. Una Sí, aldea sí, entera. o todos los malos, que al final, que no seré yo quien diga que la policía está haciendo su trabajo, ¿no? Pero es que igual te has metido a matar, hay gente que no te estaba ni atacando, solo pasa, que decir, sí porque se supone que son los otros y por eso van así vestidos y pero que te has puesto a matar gente aquí. Ya. Eso no te hace bueno. Pues yo creo que a mí más que por el gore, por la sangre, por las vísceras, tal, lo que me resultó más desagradable, por ejemplo, La Matanza de Texas, es los personajes, los asesinos, que son seres deformes, tanto externa como internamente. Entonces, eso de toparte con el monstruo, con la enfermedad, es lo mismo que hablaba yo antes cuando me documenté. Es que literalmente me revuelve las tripas, mucho más que la sangre y lo otro. Yo creo que estar en contacto con la esa naturaleza, por llamarla de algo, es lo que a mí me revuelve. Para mí son gente tan... No lo veo como gente real, Ya. esas películas. A mí las que no me gustan son precisamente en general los crímenes. estos Sí, sí, reales. sí, porque son reales. Son reales, es gente real, son monstruos reales. El otro es que está ahí con la sierra haciendo a cachitos, Ah, ya. es que tiene su gracia, ¿sabes? Se le mete la sangre en el ojo, entonces... Justo, a mí me pasa eso, que no me interpela emocionalmente. Y en cambio otros géneros, incluso mucho más banales, rollo Sí. Los Mercenarios 3, que se supone que es de risa. Sí. Y eso sí que de repente tengo momentos que me hace clic el cerebro y digo, pero ¿cuánta gente han matado aquí? Y yo además tengo una deformación, que es que siempre voy como con la gente que le va mal, ¿sabes? Como que digo, siempre me pongo como a defender a los malos, o siempre digo, pero es que estos chavales solo estaban aquí intentando ganarse la vida, intentan hacer sus trapicheitos y se han liado aquí a Son tiros. camellos, pasan drogas, pero bueno. Justo, pero y además es verdad, como que Sergio se ríe mucho porque lo justifico un poco, pero es que, no, bueno, ya está, sin más.
Y respecto al terror, iba a decir que para vosotras, ¿qué es más difícil? ¿Ver una película de terror o leer un libro de terror? Porque yo tengo que dejar la puerta abierta si estoy leyendo un libro de miedo, porque me da miedo, me da más miedo que ver una peli de miedo. Bueno, a mí con El Exorcista me pasó eso. Para mí es mucho más terrorífico el libro que la peli. Y la peli tiene un poco de lo que dice Ana. O sea, ya se ha quedado súper tópico de... ¿Cómo era lo de... ¿Qué ha dicho la guarda de tu hija o algo así? Sí, y con otras, sí. A mí me gusta mucho un autor que se llama José Carlos Somoza, y la primera novela que leí de él es La dama número 13. Y yo hacía tiempo que no pasaba miedo con una novela antes de esa. O sea, esa era... Yo creo que en general estoy contigo. Los libros me impresionan más. Y se me queda más... Bueno, porque la imaginación en la película, o sea, en los libros hay mucha más imaginación que en las películas. Pues va a ser eso. Y conectas más. Yo es que leo poco novela de terror, ¿eh? Sí. Yo también, porque me da miedo, claro. Me cago encima. No leo mucha, pero cuando he leído sí, es porque tú te imaginas mucho más de lo que pueda. Es más, ¿cómo se dice? Inquietante, es mucho más inquietante. Sí. Justo a mí en realidad me gusta porque, bueno, creo que Morgan y yo coincidimos en que me gustan las cosas siniestras, oscuras, con un puntito, pero recuerdo, por ejemplo, cuando me leí la de Mariana Enríquez, la de lo que nos queda en... bueno, no sé, no recuerdo bien. Nuestra parte de noche. Que es un título, vamos, fabuloso. Que es que encima es como muchas capas de cosas que dan mucho mal rollo. Sí. Muchas capas tiene aquello. Sí, el body horror a mí no me va mucho, pero con justo ella tenía es la parte de body horror, maestra. pero luego de repente tenía la parte esa de la casa de Adela, que es como también es un relato que ella escribió, que también me lo leí por otra parte, pero que bueno, que rescataba. Sí. Y es que daba mucho miedo, que yo de vez en cuando me acuerdo y como digo, ¿y esta imagen de dónde la tengo? Y son cosas además que a mí no se me había ocurrido, como rollo, por ejemplo, había una estantería con pestañas, que es una cosa que a mí nunca se me había ocurrido. Y ahora ya forma parte de mis miedos. Y que da mal rollo, es verdad. Da mal rollazo. Es una imagen... ¿Y vosotras cuando...? Claro, a mí ya no me he pasado de las películas, aparte de que la verdad es que no me meto... No me dan mucho miedo. Pero también porque vivo con... Cuando he vivido sola, alguna vez ha aparecido la película sin que yo quisiera, ¿no? Pongo la tele, tal, empiezan... Tin, 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 tin. La tengo que quitar y he dormido muchas veces con la luz encendida en mi casa. Claro. Pero nunca se me ha ocurrido, y contigo, Morgan, lo he hablado varias veces, no sé si a Lucía también le pasa, de estar sola y lo que te da miedo es que puedan entrar en tu casa y cerrar los 50 cerrojos. Yo no tengo 50 cerrojos, pero es que además a mí eso me importa un bledo. A mí, mis miedos son completamente irracionales. Es como el miedo que tengo al mar, es completamente irracional. El ser o lo que sea está dentro. Yo me le voy a cerrar la puerta, entra perfectamente por donde sea. Y eso me ha pasado de mayor y de pequeña, siempre. Sí. Entonces dormía con la luz encendida para no tener miedo, pero de entes, pues ahí está debajo de la cama, pero ya de bastante mayor. Sí. No que pueda abrir la puerta, pues da igual, va a entrar seguro, como sea. O cuando era pequeña y dormía en la litera, pues siempre le iba a atacar a mi hermano que dormía en el a mí nunca entonces me dormía tan tranquila pensando eso, lo que vaya a entrar ahí, pero no le va a coger. Eso es. Cosas. Yo también he hecho el fuck. Muchas veces. Sí. Pero aún así he de decir que no me dan realmente tanto miedo que entre gente de fuera. También he vivido siempre en pisos muy altos, que es como menos probable, ¿no? Que te pase nada. Primero a los otros, claro. Supongo. Y como que en general siempre más o menos he conocido a los vecinos, entonces pues, para que llegue alguien, ¿por qué iba a ir? ¿No? ¿Qué tengo yo que...? Pero sí me da un poquito de cosa, pero me da muchísimo más miedo lo que no se ve. Y yo tengo a veces que, si estoy sola, que Sergio trabaja mucho, dejarme la persiana subida. Claro, o yo suelo tener antifaz y cuando tengo mucho miedo como que duermo sin antifaz. Pero es que es casi peor porque veo cosas, yo me imagino cosas. A mí también me da más miedo los espíritus y tal, pero es el género que más me gusta. O sea, dentro del terror lo que más me gusta son los poltergeist, los expedientes Warren, los casos así de espíritus, fantasmas. Yo sí, vampiros, me encantan. Yo también. Pero fíjate, los vampiros y brujas nunca me han dado miedo porque ahí sí que veo yo la faceta estética del terror. Yo me acuerdo, primero vi el Drácula de Coppola, que me parece, es una de mis pelis favoritas, y me parece como el máximo de la estética, no se ha hecho así nada gótica tan bueno y nunca. tal, ¿verdad? Y luego leí la novela y digo, es que la novela es un poco bajona. Folletín, sí, es un poco ahí romántica. Eso nos ha pasado. He recibido críticas por esta opinión, también te digo, mira, porque es un clásico.
Yo lo siento, Sí. pero no está Gary Oldman, es... Sí. ¿Qué dices? Winona está ahí, sí. Sí, Sí, a mí me totalmente. parece que tiene, y de hecho los góticos, los siniestros, todo ese tipo de música y de estética, pues recoge todo, que al final viene del romanticismo. Ujú. Sí, los mitos. Yo creo que lo que decía antes de la fascinación también con la muerte, a lo mejor también es una forma de gestionarla, ¿no? Seguro que yo que le tengo pánico terrible a... Pues no es a la muerte, pero sí. Como me genera vacío, o sea, es como pensarlo, no sé explicarlo con palabras, pero me genera una emoción como muy Sí, desagradable. Sí, sí. Entonces, pues al final son dosis pequeñitas, ¿no? Y Claro, controladas. claro, sí. Al final es verdad, es intento de control. Es que hay muchas evacuaciones en este edificio. Igual cierro esta puerta. Lo sentimos. Patria es la trampa que emplea el Estado para hermanar contra natura a explotadores y explotados. Y ha llegado el momento de Momento Aquelarre, mi sección favorita. En esta sección abrimos el círculo para compartir pequeños saberes que nacen de la vida real, un espacio íntimo para aprender, reír y dejar que lo cotidiano se vuelva hechizo. Toma asiento. La brasa está que arde y el poder crece cuando se comparte. Bueno, Ana, como siempre vamos a empezar con unas palabritas. ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues bueno, hoy nos voy a sorprender mucho porque como va de miedo el tema, pues van algunos. Xantofobia. Un pavor desproporcionado hacia cualquier objeto, prenda o elemento de color amarillo. Pogonofobia. Miedo extremo e inexplicable a las barbas de otras personas. Ablutofobia. Fobia o aversión intensa a bañarse, ducharse o asearse. Falacrofobia. Es el miedo irracional a quedarse calvo o a estar cerca de personas que no tienen cabello. Eufobia. Que esto yo parece que no, pero luego seguro que tenemos todas un poquito. Eufobia. Temor a recibir y escuchar buenas noticias por la anticipación de que algo malo ocurrirá después. ¿A que sí? Y ya una que es, vamos, anatidaefobia. Es el terror irracional y constante a sentir que en algún lugar del mundo un pato te está observando. ¿Qué? Quienes la padecen sienten que son vigilados por este ave sin importar dónde se encuentren. Chicas, esto es... Parece mentira. Parece mentira. Y luego la última, la panofobia, que como su nombre indica, que también es conocida como omnifobia, es el miedo irracional a todo o un sentimiento constante de pavor sobre todos los aspectos de la vida. Yo tengo eso. Yo creía que era miedo a comer pan. Ah, no, pues pan era comer pan esto. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pero digo, Bueno, pues será estas por han no sido engordar. estas han sido las fobias raras que he encontrado. Os invitamos a los que nos escucháis a que nos contéis las vuestras. Y Lucía, Morgan, Empieza ¿cómo os va tú, con lo vuestro? empieza tú si te atreves. ¿Qué fobias tienes tú, Ana? no, a mí contadme, porque yo... No, lo del... Lo que Bueno. vas a contar tú, tengo algún... Yo tengo alguna con eso, pero no. dos fobias no súper dramáticas, pero ahí están. La primera es talasofobia. Me da mucho mal rollo el mar, el océano. No el mar, el océano. Llevo súper mal las películas que están en barcos. ¿Ah, sí? Me da mal rollo, me da mal ¿Pero rollo. porque te da miedo el fondo del mar o como a mí? Pues o... creo que es fobia precisamente porque es un mal rollo. No lo sé explicar. Simplemente me da mal rollo. No sabía puedes por ir qué. en barco? Por Sí, ejemplo. sí puedo, pero me da mal rollo. ¿Y en una barquita, en una colchoneta? ¿Ves? Y cuando estamos en la playa, yo no dejo que la gente que va conmigo se meta donde no puede hacer pie. Me da mal rollo también. Como que si me preguntas te diría, no, porque es peligroso, hay corrientes y te pillan Pero la realidad es que me da mal rollo. No es exactamente que crea que va a salir un tiburón, es que me da mal rollo. ¿Ves? Pues Porque no se ve. a mí me encanta, es que os lo he contado muchas veces, Sí. ir a bucear, pero también tengo esa fobia. Es que no sé si es por algo infantil, que puede ser, porque alguna cosilla me ha pasado. Claro, Ya y os lo se te conté. queda ahí como recuerdo. Es posible,
Cuando me rompí la clavícula y me fui a una colchoneta y no podía volver, me tuvieron que ir a buscar. No lo recuerdo como un miedo horrible, y luego que he hecho una cosa de submarinismo sin tener ningún tipo de experiencia, y vamos, no me quedé en el sitio. Es el amor a los el riesgo, no. Ahora hablamos de eso. No es el amor al riesgo, es la inconsciencia, pero ahora hablamos de eso. En mi caso es inconsciencia. Y sí que me da, y mira que me gusta bucear, de verdad, y voy todos los veranos y me encanta. No puedo ir sola, ni de coña. Y cuando alguien va solo, digo, pero ¿por qué vas solo? ¿Por qué? Hombre, debe ser un consejo como habitual, ¿no? No vayas solo. Pero igual, por ejemplo, que al campo. Eso, a la montaña, justo te lo iba a decir. Muchas veces me lo dicen, a mí eso me da igual. Hombre, prefiero acompañar. Ya, pero a la montaña no recomiendan que vayas solo. Pues a mí no me da miedo. A mí no me da miedo. Os traía por ahí un dadito que luego os lo leo, sobre este tema. No me da miedo. Sí. Si tengo que ir sola, pues voy, prefiero no, pero también me divierte. También me gusta ir sola. Claro, pero es que una cosa son los miedos y otra las fobias, ¿no? Como los miedos reales, las cosas peligrosas o no peligrosas y las recomendaciones de seguridad. Claro, lo mío no sé si es fobia. Y otra cosa son las fobias. Es un poco inconsciente, por eso digo lo de fobia, porque cuando veo películas también, si están en una barca, digo, ay, y ahora se va a caer al agua. Imagínate que estás en un barco y ahora me caigo con todo lo negro que hay ahí. No sé. Eso mismo, me desagrada el océano. Negro, a mí, la inmensidad. Pero la inmensidad del océano. Sí, no y entre otras espacio, cosas, por ejemplo. porque no puedes respirar. Claro. Yo, por ejemplo, tampoco tengo claustrofobia, está en cuevas. Bueno, ahí respiras. Sí. Es que no puedes respirar, si es que en el agua no respiramos, que no somos peces. Es que es oscuro, no se ve, es salado. No sé. Pueden salir entes, porque hay entes. Bueno, alguien te diría que igual es un recuerdo de otra vida. Ahí me has pillado. Bueno, yo no acabo de... Pero bueno, quién sabe. Bueno, y mi otra fobia principal, que esto no lo suelo contar en público, pero bueno, es lo que tiene ser famosa. Me da un poco de vergüenza. Yo por las noches, si me miro al espejo, encima yo veo bastante mal. Yo veo un cadáver. Yo no puedo mirarme a los espejos de noche. Gafas. Sobre todo sin gafas. Pero porque no me las pongo para ir a mear, por ejemplo. Por eso, que te miras sin Pero gafas. a mí, de noche, me dan un pánico insufrible los espejos. Lo paso fatal. En plan, yo voy así. Eso tiene que ser de una película. No, me pasa desde casi siempre, ¿eh? Cuando éramos pequeñas había una cosa que decían que si te ponías por la noche delante de un espejo con una vela o algo así y decías 3 veces, no me acuerdo qué, Bloody Mary, Bloody Mary. No, este era el demonio. Se te aparecía el demonio. El demonio. Fíjate. No, pues yo O sea, que a lo mejor alguna son vez sí mitos que de estos que al circulan. mirarme me ha parecido ver algo raro, en la imaginación que hablábamos antes. Sí. Y no lo soporto. No, de hecho, tengo muchísimos espejos en mi casa porque en realidad a mí me encanta la luz y me encanta el sol y tal. Y de noche lo paso regular. De hecho, pues supongo que estoy a un paso de taparlos por la noche. Sí. Pues al hilo de los espejos, no os lo vais a creer, pero justo ahora, en este momento, me ha saltado una información. Una información de última hora. Pero de verdad, literal, lo sabéis vosotras. Dice, los espejos son portales y es que los espejos dan muchísimo juego. Si no, mirad el de la madrastra de Blancanieves. O sea, ahí es nada. Vale, pues esto habla de los espejos en este estilo y dice, la idea de que los espejos son portales o umbrales hacia otra dimensión es una de las creencias más antiguas. Aunque hoy los vemos como simples objetos utilitarios cotidianos, durante milenios se les consideró herramientas místicas capaces de conectar el plano físico con el espiritual. O sea, les tenía que parecer pura magia, algo que te refleje. Históricamente, antes de los espejos de vidrio perfectos, las personas se miraban en superficies de agua o metales pulidos y al ver su reflejo creían que lo que se proyectaba no era solo luz, sino la captura del alma o una versión doble de uno mismo que habitaba al otro lado. De ahí nace el mito de que si un espejo se rompe, el alma fragmentada sufre, los famosos 7 años de mala suerte. A partir de ahí nació la fuerte sospecha de que el reflejo era una extensión del alma o una ventana a un mundo invertido idéntico al nuestro, pero habitado por espíritus. Una de las raíces más potentes de esta creencia está en el México prehispánico. Los aztecas y mayas tallaban y pulían bloques de obsidiana, un vidrio volcánico negro, para crear espejos sagrados. Para los mexicas, la superficie oscura y profunda del espejo de obsidiana no servía para ver el rostro físico, sino para mirar a través del velo de la realidad, observar el interior del alma humana y comunicarse con el inframundo o los ancestros. O sea que no vas desencaminada. En el Mediterráneo y la Europa medieval, mirar fijamente una superficie reflectante para obtener visiones, práctica conocida como scrying o catoptromancia, era muy común.
Las legendarias brujas de Tesalia en la antigua Grecia escribían sus oráculos con sangre sobre espejos metálicos. En diversas corrientes de la alta magia, el esoterismo y el misticismo, se considera que el espejo muestra el plano astral. Se teoriza que actúa como una ventana o umbral delgado entre nuestra densidad material y dimensiones más sutiles o espirituales. En tradiciones de limpieza energética, mediumnidad y prácticas como el Feng Shui, se cree que los espejos funcionan como conductos bidireccionales. Pueden retener la energía o la memoria celular del espacio donde están colgados. Se cree que las energías incorpóreas o entidades pueden utilizarlos como puntos de entrada o salida hacia nuestra realidad, razón por la cual en muchas culturas existe la firme tradición de cubrir los espejos con sábanas cuando alguien fallece en la casa, evitando que el alma del difunto quede atrapada en el reflejo o que entre Estaba pensando yo también. o que entren energías no deseadas durante el periodo de duelo. No era por Porque da como... Porque vas a alimentar mis peores fantasías. Vamos, esta noche no duerme. Ah, no, pero viene la limpieza. A ver, ¿cómo se limpia eso? Vale, el objetivo de este ritual de limpieza es neutralizar la memoria celular del espejo y sellarlo para que actúe únicamente como un reflector de luz y protección. ¿Y eso cómo un se espejo hace? Blanco. A ver, ¿cómo limpiarlo? Limpia el espejo físicamente con un paño limpio. Si usas agua, puedes añadir unas gotas de vinagre blanco o infusión de ruda o romero para comenzar a romper las capas energéticas más densas. O sea, limpieza normal. Enciende un saumerio de copal, palo santo o salvia blanca. Pasa el humo haciendo círculos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Frente al cristal, y muy importante, por la parte trasera del espejo, que es donde suele acumularse la densidad latente. Es que ahí no se puede. Madre mía. Si Anda, está que pegado, no me vais a dar trabajo. Si está adosado a la pared no hace falta. Si el espejo es nuevo, ha estado en un lugar muy cargado o presenció un evento difícil, colócalo boca arriba sobre una mesa y rodea su marco con un círculo de sal. Mi novio cuando llegue esta noche. ¿Pero qué te ha pasado? Nada, ha ido a la radio. Todos los espejos de la casa. Déjalo así por unas horas o toda la noche para que absorba cualquier remanente. Luego desecha esa sal fuera de tu espacio, o sea, la basura. Una vez limpio, el espejo está en blanco. Ahora debes programarlo para que sirva solo a la luz y se cierre como portal negativo. Expone el espejo a la luz de la luna llena, anda que no te piden cosas, o a la luz del sol del amanecer. Tengo que hacerlo todo. Yo creo que no. No vale con lo de la... Un par de con el cositas, vinagre ya está, ese, ya eso. está. No vale con Límpialo limpiarlo. vinagre y se acabó. Luego prepara un aceite conductor. Esto no es necesario. Sostén tus manos sobre el espejo sin tocarlo. Esto es bonito. Sostén tus manos sobre el espejo sin tocarlo. Visualiza una frecuencia de luz azul brillante o violeta que lo envuelve y decreta con firmeza. Consagro este espejo como un escudo de luz y verdad. Queda cerrado y sellado ante cualquier energía, entidad o vibración de baja densidad. Solo la luz, el amor divino y la sabiduría pueden reflejarse aquí. Así es, hecho está. Y luego la ubicación clave. Evita colocar espejos directamente frente a la cama o frente a la puerta principal. Eso sí lo había oído yo, porque dicen que rebota la energía vital. En el espacio de trabajo, si tienes un espejo, es recomendable hacerle una limpieza rápida con humo de copal o agua de rosas al final de... Bueno, sí, al Yo es final que no del día, tengo vamos. tantos materiales. Y además ni tanto tiempo, vamos, esto nos lo olvidamos. Lo primero está bien, esto no. Y si se rompe o se astilla, pierde por completo su geometría, no sé qué. Lo ideal es retirarlo, envolverlo en un paño oscuro con un poco de sal, agradecerle su servicio de protección y desecharlo. Vale. Así que yo me quedaría con lo de consagrar, lo que es bonito, así como pasar las manos y tal, lo limpiamos con vinagre y chimpún. Mira que no hay que jugar con esas cosas, que si lo hago mal... Nosotras la magia la hacemos como nos da la gana. Has alimentado su fobia. Esta noche voy a decir, están enfadados porque lo he dicho en voz alta y me están atacando más. No. De hecho, nosotros tenemos una lucecita en el baño, porque a mí me da un poco de miedo ir al baño de noche Sí. por si me ataca el espejo. No. Esto ha saltado para que tú sepas que no pasa nada. Mira, me río. Que vas a hacer un chuchu. Me río porque parece que soy escéptica. A mí a veces me pasa que al mirarme en el espejo, yo no veo una calavera. Yo veo Como que no me reconozco. Yo veo mi cadáver. Sí, Yo Soy que no me reconozco. Hombre, y eso da también un mal Un rollo poco- que no veas. no, pero no me da mal rollo. Es como que me sorprendo. Es que no sé explicarlo. Es así. O sea, si soy yo. Sí. Yo soy así. Yo soy esa. O un poco así. Bueno, pero De si vez en no cuando. te inquieta. Pero no me da miedo.
pero me sorprende, ¿eh? Me deja un poquito... Qué guay, dices, encantada de conocerme. No, ¿sabes? no es como sorprendida porque un espejo es un reflejo, entonces... Sí. Lo que pasa que como nos vemos al revés que en las fotos... También puede ser un poco por eso. Es eso, que No sé. tú no te ves como te ven los demás. Ya, y por pero eso en siempre- las fotos nos vemos raros Pero o siempre feos. te ves así. Sí, eso sí. ¿Y tú, Morgan? Háblanos de Yo- tus fobias. Yo no voy a confesarlas. Yo creo que hay cierto insecto que no te gusta nada, ¿puede Sí, ser? sí, no Ay, sé si es sí. insecto. Es verdad. que, No es insecto, ¿verdad? No, porque tiene muchas patas. No, Eso, no quiero. el no de las quiero patas, el de las confesarlo. patas. Vamos a mirar. Ese de las Dejemos, patas, dejemos que el puedes- programa aquí. Yo creo puedes que ser Lucía largas, quiere hablar cortas. de algo súper interesante, que es los riesgos voluntarios. Sí, bueno, yo cuando empezamos a hablar de este tema, vamos a contarlo para que Morgan no tenga que hablar de sus peores miedos. Lo que más me gustó, no, lo que más me apeteció hablar respecto al miedo guay era el miedo guay en el sentido del riesgo tonto que corre la gente porque es guay, Sí. ¿no? Entonces, como que tenía una pequeña así reflexión que os quería traer y luego lo podemos comentar brevemente, que esto es momento aquelarre. Yo empezaba diciendo que el miedo es una cosa, como comentábamos antes, que está diseñada biológicamente para mantenernos con vida. Mm. Entonces está la contradicción, la pequeña contradicción de por qué pagamos por sentirlo. Pues yo pensaba, por ejemplo, en las montañas rusas, ¿no? Que es un miedo súper controlado y bastante seguro, pero ahí como que también está pues la gente que corre riesgos innecesarios haciendo puenting, paracaidismo, metiéndose con una colchoneta al fondo del mar. Pero no son riesgos... no es mucho riesgo, ¿eh? Son calculados. Completamente. Mucho, Claro, más, el tema mucho son- más que una colchoneta. Se supone que son riesgos controlados y de hecho precisamente puenting, paracaidismo, saltos desacantilados a lo mejor no tanto, pero no tienen tantos fallecimientos. Y ahora hablamos un poquito de eso. Entonces yo traía aquí un poquito a hablar de cómo para nuestros chavales, para los adolescentes, por ejemplo, esta búsqueda del riesgo es una cosa que existe y yo creo que tiene que tener una función biológica que esto sea así, porque tienen un bajón tremendo de adrenalina y de dopamina, entonces sienten un vacío que es muy complicado de llenar. Más allá, además, de otra serie de factores como pues el grupo, encontrar la personalidad, cosas así, ¿no? Todo es multifactorial. O sea, pero que baja la dopamina. Claro, nuestros chavales, por eso los en adolescentes la son así. adolescencia, ya. Porque tienen la dopamina, la adrenalina, todo esto lo tienen súper bajo, entonces son así. Eso se lo sube. Claro. Para es- sentir y es algo, placentero. llenan ese vacío, digamos, ¿no? Y luego está la parte de que realmente justo en este periodo, en la adolescencia, es cuando se suelen dar todos los ritos de paso, y que no hemos hablado mucho de ese tema, pensaba que iba a salir más, que son realmente, históricamente, digamos, ¿no? Que siguen existiendo hasta cierto punto, pero como que ha sido una cosa que nos ha acompañado como sociedades. Son un peligro potencial al que te expones, pero te expones de una forma, voy a decir, solo, pero comunitariamente, porque la gente Ya. está atenta, a veces es dormir en el bosque o pasar sobre brasas, o, algunas personas que yo conozco hablan de las migraciones hacia Europa de los chavales, por ejemplo, sudafricanos o incluso los marroquíes como un rito de paso de masculinidad. Son cosas que dan mucho miedo, que haces solo porque estás súper solo y pueden ser más o menos peligrosas, pero forman parte de un contexto muy cultural. Y en cambio, irte a hacer escalada a una montaña, más allá de que hagas comunidad porque vas acompañado, es una cosa muy individual. Y yo quería traer un poco la reflexión sobre el corte de clase o el privilegio que puede haber ahí, ¿no? Porque al final, ¿quién elige trabajar en un motocross dando volteretas con una moto y quien trabaja arreglando fachadas y tienen que descolgarse por una pared, quiera o no, y le den miedo a las alturas o no? Simplemente me apetecía reflexionar sobre este tema. Y justo un poco también, para que no parezca que estoy intentando engañaros para llevaros a mi terreno, porque yo soy completamente contraria a que la gente se ponga en riesgo, le pasen cosas y luego lloremos los demás, traía el dato de la cantidad de muertes e incidencias, ¿no? Que por supuesto mueve miles de millones de dinero el negocio del turismo de aventura. En España, los accidentes en entornos de este tipo de turismo
son en torno a 80 o 90 fallecimientos anuales y unas 700 incidencias, que este también es otro tema, ¿no? Como que luego te tienen que ir a rescatar cuando te quedas solo por ahí. Pero, pero es muchísimo más peligroso el senderismo. El senderismo es la actividad, creo que son, el año pasado 87 fallecidos, ya que lo tengo. 87 fallecidos el año pasado haciendo senderismo. Claro, igual habría que hablar de porcentajes más. Puede ser, pero me llamó muchísimo la atención. Dije, fíjate, el que parece más seguro. Y luego también mirando digo, claro, y ir en coche, porque ir en coche no es seguro, está normalizado, es seguro, ¿no? Pero al final es un riesgo que podríamos hablar de cómo de necesario y innecesario es, porque efectivamente en España, pues el año pasado no sé si fueron casi 1.200 personas fallecidos en accidentes de tráfico. ¿Cuánta gente de esta no tenía otra más que coger el coche? Y es una máquina. Eso es muy difícil de evaluar, pero es verdad que en gente joven, yo lo he leído varias veces, la muerte en gente joven mayor es por accidentes de tráfico. A mí eso no me parece un deporte de riesgo. Podemos pensar que hay que usar menos el coche y tal, pero no lo metería yo en un deporte de riesgo. Claro, para mí el tema era un poco o algo explorar, de clase. ¿no? Yo quería explorar el corte de clase o la construcción en torno a lo que consideramos que son deportes de riesgo o actividades de riesgo y las cosas que son un riesgo, ¿no? Al final, porque podemos tener esta conversación sobre pues la cantidad de gente que le ha pasado cosas haciendo submarinismo en Tailandia y pues por supuesto que estamos teniendo una conversación de clase, ¿no? Pero, jolín, ¿cuántas cosas hay que son peligrosas y que no ponemos el foco ahí porque son comunes o son cotidianas? Yo creo que la diferencia la marca el objetivo. O sea, tú puedes hacer una actividad de riesgo porque estás buscando emoción. Tú buscas emoción y cada uno en el entorno y las posibilidades que tenga. O sea, uno podrá hacer puenting y otro, pues, yo qué sé, juegan a tirar petardos unos a otros. Digo, en cuestión económica. Pero todo el mundo lo hace buscando una emoción. Pero cuando los riesgos laborales o el coche o tal, tú no buscas emoción. O sea, tú haces una actividad bien porque trabajo, bien porque la eliges, pero el objetivo es distinto. Yo creo que la distinción es esa. Sí, o sea, someterte yo también al riesgo, lo creo. Buscando ese chute de emoción, ese pasar miedo lúdico, o, bueno, pues hay 1000 actividades que tienen riesgo, pero el objetivo no es el riesgo, sino que es una connotación o un añadido a esa actividad. Yo también lo creo. La cosa es para mí que mi crítica principal al riesgo lúdico es que te puede pasar algo y quien se queda llorando no eres tú, ¿no? Como que hay un punto para mí un poco egoísta en correr ese riesgo innecesario. Claro, pero... Y por eso traigo también estas otras actividades cotidianas, digamos, y de personas que no pueden elegir, a lo mejor, correr o no un riesgo. ¿Y qué pasa ahí? No sé, yo en eso no estoy de acuerdo. Los deportes que has mencionado de riesgo no tienen riesgo mayor que pasearte y salir a la calle a comprar la comida, que te puede atropellar un coche o no tienen más riesgo. Claro, no tienen más riesgo, pero no son necesarios. Muchos no son de clase, o sea, no necesitas... la gente se gasta más dinero, los jóvenes, yendo a la discoteca. Tiene más riesgo, además. Te metes 2 pirulas que no te las han puesto bien y tal. Es más, o te dan una paliza. Estás corriendo más riesgos, es verdad, en lo que sí tienes razón, pero también por eso son riesgos controlados. Estás corriendo más riesgos porque tú no sabes que son riesgos. O tú no los ves como riesgos. El otro es un riesgo controlado que por eso te emociona. Son muchos de superación, muchos de superación individual. Que es verdad que es occidental, eso es posible. No lo veo tanto de clase, sino como occidental. También es de puro juego. O sea, igual que jugamos a unas cosas, pues como adulto quieres jugar. Y la gente que se va al monte, por ejemplo. Sí, yo estoy pensando puenting, a la delta, no sé qué. Es más eso, el deseo de experimentar. Es una aventura, es un juego, experimentar emoción. Y si yo hasta un nivel lo veo bien. Claro, si estás técnicamente preparado, no tiene más riesgo que... No tiene mucho riesgo. ¿Que tiene menos riesgo quedarte en tu casa? Sí, pero claro, no nos vamos a quedar en casa. Pero no sé. Ahí lo tengo un poco que no sé qué decirte. Es verdad que a mí me molesta mucho también porque voy mucho al campo. La gente que va ahí sin preparación ninguna, sin tener material, y luego tiene que ir a buscar el helicóptero, por eso empiezan a cobrarlos, claro. Porque te estás gastando el dinero de todo el mundo en los rescates.
pues vale, pues no, eso no está bien, pero no hacer esa actividad, sino hacerla. Bueno, también les pasa a gente que está preparada, que yo qué sé, Bueno, trabaja pero eso la pasa así, niebla, pero no sé, por eso. son riesgos que no es Los no es que la accidentes actividad ocurren, claro. ocurren, o que te estalla algo en la cocina mientras estás, no sé. Sí. A mí me parece problemático, justo desde el punto de vista de la búsqueda de emoción, cuando ya es extremo. O sea, gente, y lo relacionabas tú antes con la dopamina y tal, que no deja de ser pues igual que una droga, aunque la tengamos dentro. Entonces, gente que está como de vuelta de todo. Se hablaba mucho de la gente que tiene mucha pasta, que como tiene a su alcance montones de cosas, ya llega un momento que nada es suficiente y entonces entra en una escalada de temas, ¿no? Y ya incluso pues, con otras personas. O sea, cuando empezó lo de las snuff movies y todo esto, el problema yo creo que es ese, como el querer tanta emoción, tanto, que eso, te metes ya en una carrera que es que ya nada es suficiente. Sí, total. Y yo sí estoy de acuerdo en que en general todas estas prácticas suelen ser con empresas que pues intentan que no te mates. Dicho lo cual, te tienes que fiar, porque luego también siempre hay casos y casos y sí que hay siempre mucha gente que corre muchísimos riesgos porque efectivamente si tú eres una persona profesional de este tema, que también tengo mi opinión al respecto, por supuesto, pero si tú eres un profesional pues sabes lo que estás haciendo, pero para ser profesional primero tienes que aprender y para aprender pues corres un riesgo tremendo también. Entonces, bueno, a mí personalmente no me gustaría que una persona muy cercana a mí se pusiera en ese riesgo. Yeah. Igual que no me gustaría que condujera una moto, ¿sabes? Como que me parece también ridículamente innecesario el peligro. Lo que pasa que, bueno, también es un derecho, ¿no? Vivir con la cantidad de peligro que uno elija. No sé si un derecho, pero desde luego es parte de la autonomía personal. Claro. Bueno, un derecho depende yo en eso depende, lo hablábamos, lo estábamos hablando ayer en las fiestas con el accidente del coche. Sí. Yo no estoy tan de acuerdo en tipo motos, coches, bueno, porque pero, tú no estás. Pero porque no ahí no es tu derecho, es el de otros. Claro, claro, no estás asumiendo claro. tu riesgo. No, te subes a un monte y te claro, matas, no pues ese sí es tu riesgo. Que es verdad que luego justo te iba a decir, es que luego lo sufres tú, sino los de al lado. Hay que ir a es buscarte, verdad. que eso también es un riesgo que corre otra persona que está trabajando y tu familia se queda pachasco. Pero mucho más riesgo y tendrían que quitarles el carnet la gente que hay muchísima sí, gente que duda. conduce, pero mucha gente y sí, es de clase, hombre, sí, tienes que tener cierto para tener un coche y conducirlo, bueno, pero puedes pillar un City. Y por eso que o los tunean los coches. Que no estás asumiendo, jugando a carreras de coches, no estás asumiendo un riesgo tú, estás asumiendo un riesgo a todo el mundo. Yo pensaba en que eliges una vida u otra, pero que no afecte a los demás, claro. No sé, es la pregunta que tú hacías, la verdad es que vale para todo. ¿Quién está dispuesto a pagar o por qué tenemos interés en horrorizarnos con lo que sea? Pues hombre, yo creo que ahí quizá es el grado de horror, ¿no? Lo que estamos nosotras hablando es incluso en pelis o en ficción o ahora en este tipo de actividades, pues tampoco alguien quiere un terror que te deje paralizado. Como jugar un poquito con el miedo siempre que sea controlado. Claro, en realidad es una buena reflexión, y el tema es, tú empiezas jugando con ese miedo controlado. Eso sí. ¿Y dónde están los límites? ¿Y quién lo decide? ¿Quién los pone? ¿Dónde están? Claro, nadie lo sabe, ¿no? También es muy relativo cada cual que habla de riesgo. Yo no estoy asumiendo, creo, y a lo mejor si lo estoy, si estoy, para ti si es un gran riesgo irme al campo a darme una vuelta yo sola, no es porque digo, riesgos que voy a quedar, no. Justo, también la línea entre riesgo e inconsciencia. Claro, eso es un poco, entre inconsciencia, entre que cada uno somos... Claro. Y lo de que vayan a rescatarte o que se esté gastando dinero o tal, es que es muy complejo. No, a mí el tema del dinero, por ejemplo, quiero decir, si no tenemos el dinero para ir a rescatar a la gente, ¿para qué lo tenemos, no? Es el tema de, si es un helicóptero, pues es un helicóptero. Pero yo tengo una amiga que se perdió haciendo esquí y se metió por donde lo tenía y acabó en una isla, en una pista de estas, tuvo que llamar a emergencias, tuvieron que sacarla a buscar en motoesquí de estas. Jolín, pues es que esas personas estuvieron en riesgo físico real. Ya. No lo hizo aposta, por supuesto, no se perdió, ¿qué le va a hacer? ¿No? Estas personas además pues al final es el trabajo que han elegido. Pero es real que pues porque existe este tipo de turismo, de ir a hacer esquí, pues a esto pasará todos los días 8 veces. Y hay pistas cerradas por un riesgo tremendísimo de la luz y cosas así, acabas tú perdida, te tienen que ir a buscar. Claro.
no es una También- crítica a la gente. También estaba es... pensando que dentro de la normalidad, todo, habrá diferentes perfiles de personas que necesiten como más emoción o menos. Es decir, hay gente que no puede soportar un trabajo, yo qué sé, de oficina de estar sentado y le molan los trabajos verticales o eso, o equipos de rescate o lo que sea. Yo creo que ahí sí es como una preferencia, un gusto. Claro, y ese era el debate sobre la clase, porque está esta preferencia y este gusto, y está la gente que directamente tiene trabajos que incluyen correr determinados riesgos en andamios o yo pues es que recuerdo eso a los pintores la última vez que estuvieron haciendo la fachada del ministerio de donde estaba yo antes y yo pensando esta gente se va a matar y eran pues no sé cuánto les pagarían extra por hacer la fachada, Sí. pero estaban colgados de una cuerda. Pues Hombre, no es es cierto. muy peligroso. No, y además Pues es estaban que muy las altos. medidas de seguridad Hombre, han claro. mejorado. Otra cosa mogollón, ¿eh? es el problema de los empresarios que les están Eso, contratando que que no hayan rate- medidas. Igual que que rateen un con obrero eso. que va en un andamio y no se ata, pues, o no lleva casco. Sí. Pero vamos, yo tengo unos cuantos amigos que trabajan en trabajos verticales, Además precisamente es porque que han sido escaladores y claro, suelen ser no es empresas más. especializadas. Yo No también es tenía más. un colega que Bueno, lo estos eran elegía él. los mismos pintores de dentro que estaban Claro. pintando por fuera, no era una Claro. cosa sí, muy bueno, pero excepcional. irían con su arnés y sus cuerdas, no pasa nada. Sí, llevan el arnés y la cuerda y ya está. Claro, no pasa nada. Pero Y tienen no sé cómo se llama, la plataforma esta donde van muchos... estos iban a la cuerda. Sí, bueno, que muchas veces no tienes para sitios donde no se pueden poner andamios, pero Claro. sí, no es especialmente peligroso. Eso en concreto. No, pero en realidad este es el tema, ¿eh? No es especialmente peligroso, igual que no es especialmente peligroso hacer puenting. Y para mí el tema está en el yuyu que da y el miedo que da y por qué una cosa pagas por hacerla y es lúdica y otra cosa es un trabajo y si te da miedo te aguantas y lo haces. Por eso, porque no buscas ni lo lúdico ni la emoción. No te queda otra. Y coges el coche para desplazarte. Y además de eso tiene un riesgo. Pero tu objetivo es desplazarte. Y lo otro es divertirte, sentir emoción. No sé. Ahora que habrá gente que siente mucha emoción haciendo puenting, yo de momento no me imagino que yo sintiera mucha satisfacción. No sé. Yo Pero lo otras dudo. cosas supuestamente así de aventura, pues sí, me pueden gustar. Y la montaña rusa me encantaba. Yo de vez en cuando, pero hace años que ya decidí que Claro, paso yo de digo me intentarlo. encantaba en pasado, ¿eh? Que eso lo hablo con mi hermana a veces y lo de meterte en el mar y hacer ahí el cabra y tal, pues ya vas cumpliendo años y no. No sé, a mí las atracciones de las ferias es lo que más he notado, que cosas que me encantaban, luego dices, Es que marean mucho. Sí, y yo creo que con los años cada vez me apetece menos Sí. adrenalina. sí, algo así. Pero yo en general soy una persona muy tranquila, ya me conocéis. Pero sí es verdad que con los años también haces un poco las paces con no tener la necesidad de hacer cosas que te dan un poquito de cosa, ¿no? Entonces, Sí. pues dejas de hacerlas y dices, mira, pues Mira, os veo luego. Eso también es un tema para otro día. Somos la sociedad de la dopamina, adrenalina y tal. Cómo nos hemos hecho de adictos a cosas tan inmediatas, tan intensas, que lo que es suave parece como un rollazo. Es un tema ahí guay. Además es grupal, es de comunidad, no es que una persona le haya dado por ahí. No, claro. Pero sí es verdad, ¿eh? Como que yo creo que efectivamente si nuestra sociedad está buscando tantísimas fuentes alternativas de dopamina, Sí. pues algo está raro. Sí, es que estamos aburridos. Claro, porque te saturas. Es como alguien que come con mucha sal. Pues la comida con la sal justa le parece totalmente insípida. Pues esto es igual. Si tú te acostumbras a estar siempre con una activación muy alta, la calma te parece, vamos, la muerte. Bueno, ¿leemos una pildorita y cerramos? ¿O queréis añadir algo más? Vamos, hemos hablado de todo lo habido y por haber. Pues nos dan otra hora. Hablamos de otra cosa. El que dice los extremos no son buenos no está siendo moderado, está eligiendo llamar extremo al cambio para no tener que posicionarse. Toma ya. Llegó el momento en que el ruido se apaga.
Bajamos la voz, acercamos el oído al fuego y dejamos que las palabras se posen despacio. Textos que no explican ni convencen, solo acompañan, abren grietas suaves y nos recuerdan algo que quizá habíamos olvidado. Recíbelos como un susurro junto al fuego, sin prisa, sin juicio. Esto es Susurros de Tinta. Nuestro relato de hoy es La lotería, de Shirley Jackson. La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada. Traía el calor reciente de un día de pleno verano. Las flores brotaban profusamente y el césped era de un verde intenso. Hacia las 10, la gente del pueblo comenzó a reunirse en la plaza, entre la oficina de correos y el banco. En algunas ciudades había tanta gente que la lotería duraba 2 días y tenía que iniciarse el 26 de junio. Pero en este pueblo, donde solo había unas 300 personas, la lotería entera duraba menos de 2 horas, así que podía empezar a las 10 de la mañana y acabar a tiempo para que los lugareños se fueran a comer a casa. Los niños fueron los primeros en congregarse, por supuesto. Las clases acababan de terminar por el verano y la mayoría se adaptaban al sentimiento de libertad con cierta inquietud. Tendían a reunirse en silencio un momento antes de estallar a jugar ruidosamente, y sus conversaciones todavía trataban de las clases y los profesores, los libros y las reprimendas. Bobby Martin ya se había llenado los bolsillos de piedras, y el resto de chicos no tardó en seguir su ejemplo, eligiendo las más lisas y redondas. Bobby y Harry Jones y Dickie Delacroix, los lugareños pronunciaban su nombre Delacroix, hicieron una gran pila de piedras en una esquina de la plaza y la protegían para que los demás chicos no la saquearan. Las chicas estaban por un lado, charlando entre ellas, mirando a los chicos por encima del hombro, y los más pequeños se revolcaban en el polvo o iban de la mano de sus hermanos o hermanas mayores. Los hombres comenzaron a reunirse, vigilando a sus hijos y hablando de la siembra y la lluvia, de los tractores y los impuestos. Estaban juntos, leyendo de la pila de piedras de la esquina, y hacían bromas discretas que provocaban sonrisas más que risas. Las mujeres, con vestidos de andar por casa desvaídos y jerseys, llegaron un poco después que sus esposos. Se saludaron e intercambiaron algunos chismes mientras se acercaban a sus maridos. Las mujeres, de pie junto a sus maridos, empezaron a llamar a los hijos, que acudieron de mala gana, después de que los llamaran 4 o 5 veces. Bobby Martin rehuyó la mano de su madre, que pretendía cogerlo, y regresó corriendo entre risas hasta la pila de piedras. Su padre le habló con dureza, y Bobby volvió rápidamente y ocupó el lugar entre su padre y su hermano mayor. El encargado de dirigir la lotería, al igual que los bailes tradicionales, el club juvenil, el programa de Halloween, era el señor Summers, que tenía tiempo y energía para entregarse a las actividades cívicas. Era un hombre de cara ovalada, jovial, y se dedicaba al negocio del carbón. Y entre la gente despertaba compasión porque no tenía hijos y su esposa era una cascarrabias. Cuando llegó a la plaza, cargado con la caja de madera negra, se hizo un murmullo entre los lugareños. Él saludó y dijo: «Hoy llego un poco tarde, amigos». El jefe de la oficina de correos, el señor Graves, iba tras él con un taburete de 3 patas que colocó en el centro de la plaza y sobre el que el señor Summers dejó la caja. Los lugareños se mantenían a distancia, dejando un espacio entre ellos y el taburete, y cuando el señor Summers preguntó: «¿Alguien me puede echar una mano?», se sintió un titubeo antes de que 2 hombres, el señor Martin y su hijo mayor Baxter, avanzaran para sostener la caja sobre el taburete mientras el señor Summers revolvía los papeles que había dentro. La parafernalia original de la lotería se había perdido hacía mucho tiempo, y la caja que ahora descansaba sobre el taburete se había empezado a usar antes de que naciera el viejo Warner, el más anciano del pueblo. A menudo el señor Summers hablaba con la gente del pueblo de hacer una caja nueva, pero nadie quería deshonrar la tradición que pudiera representar la caja negra. Se contaba que la caja actual se había hecho con algunas partes de la caja que la había precedido, la que se construyó cuando las primeras gentes se instalaron allí para levantar una ciudad. Cada año, después de la lotería, el señor Summers empezaba a hablar otra vez de la caja nueva, pero cada año se dejaba que el tema se diluyera sin llegar a concretarse nada. La caja negra cada año estaba más gastada. A estas alturas ya no era completamente negra, sino que uno de los lados tenía una gran hendidura que dejaba entrever el color de la madera original, y en algunas zonas estaba descolorida o manchada. El señor Martin y su hijo mayor Baxter
Sostuvieron con firmeza la caja negra sobre el taburete hasta que el señor Summers hubo acabado de revolver a conciencia los papeles. Al haberse perdido o modificado tanto el ritual, el señor Summers había logrado que los pedazos de papel sustituyeran las fichas de madera que se habían usado durante generaciones. Las fichas de madera, había argumentado el señor Summers, sirvieron mientras el pueblo fue pequeño, pero ahora que la población había superado las 300 personas y todo indicaba que iba a seguir creciendo, era necesario usar algo que fuera más fácil de meter dentro de la caja negra. La noche anterior a la lotería, el señor Summers y el señor Graves preparaban las papeletas y las colocaban en la caja, y luego la dejaban a buen recaudo en la empresa de carbón del señor Summers, y la guardaban bajo llave hasta que el señor Summers estaba listo a la mañana siguiente para llevarla a la plaza. El resto del año, la caja se dejaba a veces en un lugar, a veces en otro. Estuvo un año en el establo del señor Grave y otro en el suelo de correos, y en ocasiones la colocaban en una estantería del almacén de Martin y la dejaban allí. Había que resolver una gran cantidad de detalles antes de que el señor Summers declarara abierta la lotería. Había que preparar las listas de los cabezas de familia, los cabezas de las casas de cada familia, los miembros de cada familia. El jefe de correos debía tomar el juramento pertinente al señor Summers, como oficial de la lotería. En otra época, según recordaba alguna gente, se celebraba un recital de algún tipo, protagonizado por el oficial de la lotería. Un canto desabrido, disonante, que se había recitado debidamente cada año. Alguna gente creía que el oficial de la lotería permanecía en pie mientras recitaba o cantaba, otros que caminaba entre la gente, pero hacía muchos y muchos años que había recibido permiso para eliminar esta parte del ritual. También había habido un saludo ritual, con el que el oficial de la lotería se dirigía a cada persona que iba hasta la caja para el sorteo, pero eso también había cambiado con el tiempo, y ahora sentían que solo era necesario que el oficial hablara con cada persona que se acercaba. El señor Summers sabía hacer todo esto muy bien. Con una camisa blanca y reluciente y vaqueros, con una mano descansando despreocupada sobre la caja negra, tenía un aspecto muy formal y solemne, mientras charlaba interminablemente con el señor Graves y los Martin. Justo cuando el señor Summers dejó de hablar y se volvió hacia los lugareños reunidos, la señora Hutchinson llegó a toda prisa por el camino que conducía hasta la plaza, con el jersey sobre los hombros, y ocupó un lugar detrás de la multitud. «Me he olvidado por completo del día que era», le contó a la señora Delacroix, que estaba a su lado, y las dos se rieron calladamente. «Pensaba que mi marido estaba fuera apilando madera», siguió explicando la señora Hutchinson, «y luego he mirado por la ventana y los niños se habían ido, y entonces me he acordado de que era 27 y he venido corriendo». Se secó las manos con el delantal y la señora Delacroix dijo: «Ha llegado a tiempo, todavía están de cháchara». La señora Hutchinson estiró el cuello para ver por encima de la multitud y vislumbró a su marido y a sus hijos cerca de la primera fila. Se despidió de la señora Delacroix con una palmadita en el brazo y empezó a abrirse camino entre la multitud. La gente se hacía a un lado de buena gana para dejarla pasar. 2 o 3 personas dijeron en un tono lo bastante alto como para que se oyera entre la multitud: «Aquí viene tu señora, Hutchinson», o «Bill, al final ha aparecido». La señora Hutchinson fue hasta su marido y el señor Summers, que estaba esperando, dijo animadamente: «Pensaba que íbamos a tener que comenzar sin ti, Tessie». La señora Hutchinson respondió con una sonrisa: «No iba a dejar los platos sin fregar, ¿verdad, Joe?». Una carcajada tenue recorrió la multitud mientras la gente se removía en su posición después de la llegada de la señora Hutchinson. «Bueno, ahora», dijo el señor Summers con sobriedad, «es mejor que empecemos. Así acabamos con esto y podemos regresar al trabajo. ¿Falta alguien?» «Dunbar», dijeron varios. «Dunbar, Dunbar». El señor Summers consultó su lista. «Clyde Dunbar», leyó. «Está bien. Se rompió la pierna, ¿verdad? ¿Quién ocupa su lugar?» «Supongo que yo», dijo una mujer, y el señor Summers se volvió para mirarla. «La esposa ocupa el lugar del marido», dijo el señor Summers. «¿No tienes un hijo mayor que lo haga por ti, Janie?» A pesar de que el señor Summers y el resto del pueblo conocían la respuesta a la perfección, era el deber del oficial de la lotería preguntar estas cuestiones formalmente. El señor Summers aguardó con expresión de interés educado, mientras la señora Dunbar respondía: «Horace no tiene más que 16 años», dijo lamentándose la señora Dunbar. «Creo que este año me toca ocupar el lugar del viejo». «Bien», contestó el señor Summers, hizo una anotación en la lista que sostenía y luego preguntó: «¿El chico de los Watson sacará la papeleta este año?» Un chico alto alzó la mano entre la multitud. «Aquí», dijo, «yo la sacaré por mi madre y por mí».
Parpadeó con nerviosismo y agachó la cabeza cuando varias voces desde la multitud hicieron comentarios como «Buen chico, Jack» y «Estoy orgulloso de ver que tu madre tiene a un hombre que lo haga por ella». Bien, dijo el señor Summers. Creo que estamos todos. ¿El viejo Warner? Aquí, respondió una voz, y el señor Summers asintió. Se hizo un silencio súbito entre la multitud, mientras el señor Summers se aclaraba la voz y miraba la lista. ¿Estáis preparados?, preguntó. Ahora voy a leer los nombres. Primero los cabezas de familia, y los hombres vendrán y sacarán la papeleta de la caja. Guardad el papel doblado en la mano sin mirarlo hasta que a todos les haya llegado su turno. ¿Está claro? La gente lo había hecho tantas veces que solo escuchaba a medias las directrices. La mayoría permanecía quieta, humedeciéndose los labios sin mirar alrededor. Entonces el señor Summers alzó la mano y dijo: «Adams». Un joven se apartó de la multitud y avanzó. «Hola, Steve», dijo el señor Summers, y el señor Adams respondió: «Hola, Joe». Intercambiaron una sonrisa seca y nerviosa. Entonces el señor Adams se acercó hasta la caja negra y sacó una papeleta doblada. La sostenía con firmeza por una punta, mientras daba media vuelta y regresaba apresuradamente a su lugar entre la multitud, donde se mantuvo un poco alejado de su familia sin bajar la vista hacia la mano. «Allen», dijo el señor Summers. «Anderson». «Bentham». «Parece que ya no pasa el tiempo entre una lotería y la siguiente», dijo la señora Delacroix a la señora Graves, en la última fila. «Parece como si hubiéramos acabado la última hace solo una semana». «El tiempo pasa volando», respondió la señora Graves. «Clark, Delacroix». «Ahí va mi marido», dijo la señora Delacroix. Contuvo la respiración mientras su marido avanzaba. «Dunbar», dijo el señor Summers. Y la señora Dunbar se dirigió con paso seguro hacia la caja mientras una de las mujeres decía: «Vamos, Janie», y la otra decía: «Ahí va». «Nosotros somos los siguientes», dijo la señora Graves, y observó al señor Graves mientras rodeaba la caja, saludaba al señor Summers con un gesto serio y elegía una papeleta de la caja. Para aquel entonces, entre la multitud eran muchos los hombres que sostenían en sus grandes manos pequeños papeles doblados que toqueteaban nerviosamente. La señora Dunbar y sus dos hijos estaban juntos. La señora Dunbar sostenía la papeleta. «Harvard, Hutchinson». «Vamos, Bill, ve», dijo la señora Hutchinson, y la gente a su alrededor se rió. «Jones». «Dicen que en un pueblo al norte», le dijo el señor Adams al viejo Warner, que estaba a su lado, «están hablando de suprimir la lotería». El viejo Warner resopló. «Menuda pandilla de estúpidos», dijo. «Cuando oyes hablar a los más jóvenes, nada es lo bastante bueno para ellos. Dentro de poco querrán que volvamos a vivir en cuevas, que nadie trabaje, que vivamos así un tiempo. Solía haber un dicho: la lotería en junio con el trigo a punto». «Así acabaremos comiendo guiso de pamplina y bellotas». «Siempre ha habido lotería», añadió irritado. «Ya tenemos bastante con ver al joven Joe Summers ahí delante haciendo bromas con todo el mundo». «En algunos lugares han abandonado las loterías», dijo la señora Adams. «Eso solo puede traer problemas», dijo resuelto el viejo Warner. «Pandilla de jóvenes estúpidos». Martin, y Bobby Martin observó a su padre avanzar. «Overdyke, Percy, a ver si se dan prisa», le dijo la señora Dunbar a su hijo mayor. «A ver si se dan prisa». «Ya casi han acabado», contestó el hijo. «Tú prepárate para ir corriendo a contárselo, papá», dijo la señora Dunbar. El señor Summers pronunció su propio nombre, avanzó un paso con decisión y eligió una papeleta de la caja. Luego dijo: «Warner». «He estado en la lotería 77 veces», dijo el viejo Warner mientras se abría paso entre la multitud. 77 veces. «Watson». El chico avanzó con torpeza entre la multitud. Alguien dijo: «No estés nervioso, Jack». Y el señor Summers dijo: «Tómate tu tiempo, hijo». «Zanini». Después de eso se hizo una pausa larga, una pausa irrespirable, hasta que el señor Summers, sosteniendo su papeleta en el aire, dijo: «Muy bien, amigos». Durante un instante nadie se movió, y a continuación todos desplegaron los pedazos de papel. De pronto todas las mujeres empezaron a hablar a la vez diciendo: «¿Quién es? ¿A quién le ha tocado? ¿Son los Dunbar? ¿Son los Watson?» Al cabo de un momento las voces comenzaron a decir: «Son los Hutchinson». «Es Bill, le ha tocado a Bill Hutchinson». «Ve y díselo a tu padre», le ordenó la señora Dunbar a su hijo mayor. La gente empezó a mirar alrededor para ubicar a los Hutchinson. Bill Hutchinson estaba quieto, mirando el papel que tenía en la mano. De pronto, Tessie Hutchinson le gritó al señor Summers: «No le ha dado tiempo para elegir la papeleta que quería. Lo he visto. No ha sido limpio».
Hay que saber perder, Tessie, dijo la señora Delacroix, y la señora Graves añadió: cada uno de nosotros tenía las mismas posibilidades. Cállese, Tessie, dijo el señor Hutchinson. Bueno, dijo el señor Summers, hemos ido bastante rápido. Ahora tenemos que darnos prisa para acabar a tiempo. Consultó su siguiente lista. Bill, dijo, tú has sacado por la familia Hutchinson. ¿Hay más Hutchinson entre otras casas? ¿En otras casas? Están Don y Eva, gritó la señora Hutchinson. Dales a ellos su oportunidad. Las hijas van con las familias de sus maridos, Tessie, explicó con cortesía el señor Summers. Lo sabes tan bien como todo el mundo. No ha sido justo. Supongo que no, Joe, dijo Bill Hutchinson lamentándose. Mi hija va con la familia de su marido, como debe ser, y no tengo más familia salvo los chicos. Entonces, en lo que se refiere a las familias, te toca a ti, dijo como explicación el señor Summers. Y en lo que se refiere a la casa, también. ¿Es así? Así es, contestó Bill Hutchinson. ¿Cuántos hijos tienes, Bill? Preguntó como formalidad. 3, contestó Bill Hutchinson. Están Bill Jr. y Nancy, y el pequeño Dave, y Tessie y yo. Muy bien, entonces, dijo el señor Summers. Harry, ¿tienes sus papeletas? El señor Graves asintió con los pedazos de papel en la mano. Mételas en la caja, ordenó. Coge la de Bill y métela dentro. Creo que tendríamos que volver a empezar, dijo tan rápido como pudo la señora Hutchinson. Ya te he dicho que no ha sido justo, no le ha dado tiempo para elegir, todo el mundo lo ha visto. El señor Graves había seleccionado las 5 papeletas y las había metido en la caja, y dejó caer el resto de papeletas al suelo, donde la brisa las levantó y las esparció. Escuchad, le decía a la gente que tenía alrededor la señora Hutchinson. ¿Estás listo, Bill? Preguntó el señor Summers, y Bill Hutchinson, tras una mirada fugaz a su esposa y a sus hijos, asintió. Recordadlo, dijo el señor Summers. Sostened las papeletas y mantenedlas plegadas hasta que cada persona tenga la suya. Harry, ayuda al pequeño Dave. El señor Graves cogió de la mano al niño, que fue hasta la caja con él de buena gana. Coge un papel de la caja, Davy, dijo el señor Summers. Davy metió la mano en la caja y se rió. Solo un papel, dijo el señor Summers. Harry, guárdalo por él. El señor Graves tomó la mano del niño, le quitó el papel plegado del puño cerrado y lo sostuvo mientras el pequeño Dave permanecía a su lado y miraba hacia arriba sorprendido. Nancy, siguiente, dijo el señor Summers. Nancy tenía 12 años, y mientras ella avanzaba arreglándose la falda y cogía con delicadeza una papeleta de la caja, sus compañeros de escuela respiraban pesadamente. Bill Jr., dijo el señor Summers, y Bill, con el rostro sonrojado y los pies exageradamente grandes, estuvo a punto de tirar la caja al sacar una papeleta. Tessie, dijo el señor Summers. Ella vaciló un instante, mirando a su alrededor con gesto desafiante, y luego apretó los labios y fue hasta la caja. Sacó una papeleta y la sostuvo detrás de ella. Bill, dijo el señor Summers, y Bill Hutchinson se acercó hasta la caja y la tanteó hasta que por fin extrajo la última papeleta. La multitud guardaba silencio. Un muchacho susurró: «Espero que no sea Nancy». Y el susurro le llegó a toda la multitud. «Ya no es lo que era», dijo abiertamente el viejo Warner. «La gente ya no es lo que era». «Muy bien», dijo el señor Summers. «Abrid las papeletas. Harry, abre tú la del pequeño Dave». El señor Graves desplegó el pedazo de papel y se oyó un suspiro de alivio entre la multitud cuando lo sostuvo en alto y todos pudieron ver que estaba en blanco. Nancy y Bill Jr. abrieron el suyo a la vez y con una sonrisa radiante se volvieron hacia la multitud y sostuvieron las papeletas por encima de sus cabezas. «Tessie», dijo el señor Summers. Se hizo una pausa y entonces el señor Summers miró a Bill Hutchinson y Bill desdobló su papeleta y la mostró. Estaba en blanco. «Es Tessie», dijo el señor Summers, y su voz sonó tranquila. «Muéstranos el papel, Bill». Bill Hutchinson se dirigió hacia su mujer y le quitó el papel de la mano a la fuerza. Tenía una marca negra. La marca negra que el señor Summers había hecho con un lápiz la noche anterior en la oficina de la empresa de carbón. Bill Hutchinson lo sostuvo en alto y se armó un revuelo entre la multitud. «Vamos, amigos», dijo el señor Summers, «acabemos rápido con esto». A pesar de que los lugareños habían olvidado el ritual y habían perdido la caja negra original, todavía se acordaban de cómo usar las piedras. La pila de piedras que habían hecho los niños aguardaba. Había piedras en el suelo entre los pedazos de papel que se habían caído de la caja y habían volado. La señora Delacroix eligió una piedra tan grande que tuvo que alzarla con ambas manos y se volvió hacia la señora Dunbar. «Vamos», le dijo, «date prisa».
La señora Dunbar sostenía una piedra pequeña en cada mano y dijo, respirando con dificultad: «No puedo correr, ve delante y ya te atraparé». Los niños tenían las piedras listas y alguien le alargó unos cuantos guijarros a David Atkinson. Tessie Atkinson estaba en el centro de un espacio que a esas alturas ya se había despejado y extendía los brazos desesperadamente mientras los lugareños se acercaban a ella. «No es justo», dijo. Una piedra le golpeó en uno de los lados de la cabeza. «Vamos, vamos, todo el mundo», decía el viejo Warner. Steve Adams encabezaba la multitud con la señora Graves a su lado. «No es justo, no está bien», gritaba la señora Atkinson. Y poco después todo el mundo se abalanzó sobre ella. Bueno, chicas, pues ya sabéis que me gusta dar un consejito antes de terminar, que ya está el episodio a punto de finalizar. Ante la adversidad, rebeldía y amistad, de Soseta Río. Y bueno, ya podéis ir abriendo los ojos y regresar a la realidad cotidiana, aunque seguramente y nos gustaría un poco más enriquecida. Y esto habrá sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en la próxima hoguera.